Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. Hoy vamos a hablar de las palabras que dio la Reina de la Paz el día 2 de diciembre del año 2008. Ella, en este tiempo de Adviento, nos dice estas palabras que recordamos nosotros ahora. Queridos hijos, Dios os ha elegido para realizar sus grandes planes en este santo tiempo de alegre espera. Hijos míos, sed humildes. Por medio de vuestra humildad, Dios con su sabiduría hará de vuestras almas una morada elegida. La iluminaréis con las buenas obras, y así con el corazón abierto esperaréis el nacimiento de mi Hijo en todo su amor generoso. Os doy las gracias, hijos queridos. La Reina de la Paz nos dice que esperemos con alegría en este tiempo. Ella se refería en el tiempo de Adviento. Nosotros ahora estamos viviendo la Semana Santa. También es un tiempo en el que hemos tenido que estar preparándonos. Por medio de vuestra humildad, Dios, con su sabiduría, hará de vuestras almas una morada elegida. Fijaos lo importante que es la humildad. Dios, con esto, con su sabiduría y la humildad, hace moradas elegidas. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos, por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado. El Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por los sacramentos de la iniciación cristiana el hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. La Reina de la Paz nos dice que Dios con su sabiduría, si nosotros vivimos en humildad, hace moradas elegidas. Así podemos iluminar a los demás con nuestras obras. Y es que fijaos, el corazón es la morada donde Dios está, es donde habita, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, dice Dios. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que enseñan a orar y enseñan esto mismo. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y el peso de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Nos dice en el Antiguo Testamento. La oración del pueblo de Dios, por tanto, se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del
arca de la alianza y del templo bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Llena de gracia, el Señor es contigo, rezamos en el Ave María. Estas dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión. El arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor, ella es la morada de Dios entre los hombres, nos dice el Apocalipsis. Y llena de gracia, cuando decimos esto, se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al mundo. Todo esto en relación a lo que Dios con su sabiduría puede hacer en cada ser humano si es humilde. La entrada en la contemplación es análoga en la liturgia eucarística. Cuando se recoge el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo es habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo, es su morada, la casa del Padre es por tanto nuestra patria. De la patria de la alianza del pecado nos ha desterrado, nos dice el Génesis, y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace volver. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo solo y nos hace subir allí con Él por medio de su cruz, su resurrección y su ascensión. Pues eso os decía al principio, cuando hemos iniciado el programa, que las palabras de la Reina de la Paz que hoy estamos comentando de este mensaje fueron dadas en tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad, pero también nos sirven para vivir esta Semana Santa, este tríodo pascual. Porque el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él, dice San Juan en el capítulo 14. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto que lleve más lejos en la profundidad de tu misterio, pacifica mi alma, hate ella tu cielo, tu morada amada, y el lugar de tu reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada, sin reservas a tu acción creadora. Esta era la oración preferida de la Beata Isabel de la Trinidad, era su oración, al descubrir la gran importancia de la morada de Dios. Lejos de haber sido hostil al templo, Jesús nos enseña que allí donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús lo que quiso fue hacer como todos, pagar el impuesto del templo, asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la morada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fijaos, hemos empezado hablando de la humildad de la Virgen María, Dios con su sabiduría lo que hace, y cómo terminamos el programa hablando de Jesús, cómo se destruye el templo, porque señala una nueva historia de salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio, como nos ocurre a todos. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos, nos dice la carta a los Hebreos de San Pablo. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. La Escritura llama infierno, Seol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. La importancia del mensaje cuando nos dice que vivamos en humildad. Sin ella, Dios con su sabiduría no puede hacer todo lo que quiere hacer. Este es el ejemplo que nos muestra esto, aquella morada en la que están privados de la visión de Dios. Jesús desciende a ellos. Tal era, en efecto, la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido, nos dice el Concilio de Toledo, en el año 625. Y también estas palabras nos lo recuerda el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27. Y es que Cristo muerto, en su alma, unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos y abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Así es como rezamos. Así es como nos lo dice el misal romano en el prefacio de los difuntos. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya, te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Esta oración es del rito de la unción de enfermo y de su cuidado pastoral, orden de recomendación de los moribundos, porque hoy estamos hablando en el programa con ciertas oraciones, por ejemplo, de la Beata Trinidad, o estas oraciones que están en los misales, porque nos ayuda a comprender las palabras de la Reina de la Paz que están totalmente condensadas de modo reducido y muy sencillo, nos muestran algo muy grande que podríamos estar explicando horas y horas. En resumidas cuentas, para terminar el programa, podemos hablar de lo que nos dice el Apocalipsis sobre la morada. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas,
porque el mundo viejo ha pasado. Así nos lo dice en el capítulo 21. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Por eso tenemos que decir que los cristianos construyen edificios destinados al culto divino, y estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios, con los hombres reconciliados y unidos en Cristo, porque tenemos que saber, y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que podemos ejercitar la libertad religiosa, es decir, que no debemos impedirlo. Me despido de todos vosotros, que viváis una santa semana en estos días en los que vamos a experimentar el valor de la vida, de la resurrección. Me despido de todos vosotros, que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.